Muy buenas noches, amados hermanos. Qué maravilloso, una vez más, podemos estar juntos en esta noche para alimentarnos del pan de vida. Es una bendición porque nuestro Señor nos regala los momentos para que lo disfrutemos en su presencia. Y eso es maravilloso. Vamos a avanzar de una en nuestro estudio en esta noche. Vamos a orar. Amantísimo y bendito Padre, la honra, la gloria sean para ti en esta noche hasta la eternidad. Te damos gracias porque eres maravilloso. Te damos gracias porque tú nos cuidas, tú nos proteges, tú nos amparas. Has preservado en nosotros el soplo de la vida y nos ha dado la oportunidad de llegar hasta este momento. Te alabamos por ello. En tus manos nos encomendamos en esta noche que vamos a dedicarnos a alimentarnos del pan de vida. Seas tú, a través de tu Santo Espíritu, conduciéndonos a toda verdad. Y esta verdad pueda ser parte de nuestro ser, y así podamos vivir solo por ti y para ti. Te alabamos y te honramos por ello. Que tu Santo Espíritu nos conduzca a toda verdad en ti. En el nombre santo y bendito, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Gloria a ti, Señor. Bueno, mis amados, veníamos estudiando el libro de Primera de Corintios, el capítulo 3. Habíamos llegado al verso 16, pero para poder engranarnos bien, vamos a leer el verso 14 y 15 para entrarnos en el verso 16. 14 y 15 se dice, si permaneciere la obra de algunos, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Esto realmente sí nos dice que nosotros tenemos que entender y tenemos que mirar porque somos colaboradores de nuestro Señor y todas las cosas que emprendemos, los apóstoles pusieron realmente el fundamento y cada uno de nosotros tenemos que edificar, pero sobre el fundamento. Y ahí nos dice, pero todo lo que nosotros sobreedificamos será probado por fuego. Y indefectiblemente todas las obras pasarán por el horno del Señor, es decir, por pruebas, por tribulaciones, por dificultades, para que realmente se pueda ver la obra si fue hecho de heno o de oro o de cualquier piedra preciosa, porque en este caso solamente las verdaderas obras van a permanecer, pero las otras que son de heno, que son de madera, los que lo han sobreedificado perderán su obra. Pero ahí se nos dice, si la obra de alguno quemare, entonces sufrirá pérdida, pero si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora bien,
entramos en el verso 16 que nos compete en esta noche y nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No lo sabéis? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Cuando uno está mirando las Escrituras, que está hablando tan claro, uno realmente no puede entender por qué muchísimos, la gran mayoría, creen de que pueden irse a encontrar con Dios en X o Y lugar. Y entiendo por qué muchos creen eso, porque ellos no son el templo de Dios, porque ellos no permiten al Señor morar en ellos. Significa, no han dejado al Espíritu de Dios cumplir la tarea para que realmente puedan ser la casa, la habitación y la vivienda de Dios. Porque es muy tácito lo que nos dice la Escritura. En el tiempo antiguo, en el tiempo del pueblo hebreo, del pueblo Israel, habían edificado un templo en Jerusalén para que Dios permaneciera ahí y es donde tenía el encuentro con ellos. Y efectivamente a cada momento en las festividades que tenían debían inmigrarse allá para ir al encuentro con el Señor en el tabernáculo, es decir, en el templo. A pesar de que ese templo fue destruido después de muchos años por los babilonios, pero después fue reconstruido y duró 42 años, si no me equivoco. Fue organizado bien por Herodes el Grande, y que es ahí donde ellos tenían que reunirse. Quien quiera que debía encontrarse con el Señor tenía que irse ahí. Pero después del Señor Jesucristo, ese templo fue destruido. Y el Señor Jesucristo profetizó de la destrucción del templo al decir a los discípulos cuando él estaba en el monte de los olivos y les dijo a ellos, no quedará ahí piedra sobre piedra que no será derrumbado. Y efectivamente en el año 70 el templo fue destruido. La pregunta es, ¿por qué fue destruido? Dos razones. La primera razón, que es la más importante, es que ya Dios no iba a vivir en templos más de 4 paredes, sino ya Él había hecho su templo para Él poder vivir para siempre, que es el Señor Jesucristo, el templo que Dios erigió para que a través del Señor Jesucristo nosotros, los humanos, podamos tener una relación más íntima con el Señor. 2, es que ese templo fue reemplazado porque la gente estaba acostumbrando a ello y por el pecado, por haber rechazado al Señor Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, entonces ya el templo no cumplía más su función, porque el verdadero sacerdote que es el Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y nuestro gran sacrificio, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, había sido inmolado
en el monte Calvario, entonces no había esta necesidad más, ese templo, porque el día de la muerte del Señor Jesucristo, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba hacia abajo, que estaba diciendo nítidamente, este templo que era una imagen, que era un símbolo, se había cumplido, escúchenlo bien, cumplido su tarea, entonces ya no se iba a necesitar más, porque el verdadero templo había llegado, que es el Señor Jesucristo. Por esa razón, el día de su muerte, el velo del templo que separaba del lugar santo al lugar santísimo, se había roto el velo y ya todo había pasado realmente a lo celestial. ¿Ok? En la persona del Señor Jesucristo. Por esa razón, el Señor Jesucristo adelantó esta noticia a la samaritana cuando la samaritana le preguntó: Señor, ¿dónde de verdad tenemos que adorar a Dios? Porque los judíos dicen que teníamos que ir a Jerusalén y nuestros antepasados aquí, si no dicen, es el monte de Gerizim. Entonces, ¿dónde realmente tenemos que adorar a Dios? Y el Señor le contestó: ay, mujer, la hora ha llegado y es ahora. Mire bien, ahora no se adorará a Dios ni en Jerusalén ni en Samaria, porque los adoradores, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Tales adoradores está buscando Dios, porque Dios ya ha erigido el verdadero templo donde realmente nosotros podemos tener una relación íntima, un contacto íntimo con el Padre eterno a través del templo verdadero que es el Señor Jesucristo. Ahora bien, como en esta tierra el Señor no iba a tener unas 4 paredes más, el Señor Jesucristo erigió muchos templos para que Papá Dios y Él pudiera realmente habitar permanentemente desde este tiempo hasta la eternidad. Por esa razón, el Señor llega y dice: el que me recibe a mí, no me recibe solamente a mí, sino recibe a mi Padre. Mi Padre y yo vendremos, escúchenlo bien, vendremos y haremos morada con Él. Es decir, realmente se pasó del templo terrenal de Jerusalén al templo celestial. Y este templo celestial, en la persona del Señor Jesucristo, en el trono de Papá Dios, edificó también, porque estamos estudiando en el capítulo 3, que nos dice: nosotros somos colaboradores de Dios para edificar morada para Él. Entonces, en cada uno de nosotros, mírenlo bien, cada uno de nosotros, como está diciendo ahí, ¿no sabéis que sois el templo de Dios? Es decir, el Señor Jesucristo, con su muerte y su resurrección, no es solamente nos ha salvado, sino a través de esta muerte y resurrección, Él ha construido templo viviente. Cada uno de nosotros que hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Redentor y nuestro Salvador, nos convertimos en la habitación de Dios. Ese es realmente lo maravilloso, lo milagroso, lo sorprendente que ha realizado el Señor Jesucristo
por medio de su muerte y su resurrección. Ahora, cada uno de nosotros que le hemos aceptado como nuestro Redentor y Salvador, mire bien eso, nos convertimos en casa de Dios. Por esta razón, el cuento ahora que continúan vendiendo es que necesitamos para ir en algo, a ir en un lugar, para nosotros poder encontrarnos con nuestro Dios, es una falacia, es una falsedad contundente. Y el mismo Señor Jesucristo se los mostró durante todo el tiempo de Él, ahí en la tierra, se reunía con la gente, porque como Él era el templo verdadero, Él era templo divino, se reunía con la gente al lado del mar, se reunía con la gente en los montes, se reunía con la gente donde realmente pudiera hacerlo, al aire libre, al campo ahí, donde realmente daban la oportunidad. En la casa donde querían que él estuviese, entonces la gente se aglomeraba ahí. Esto nos muestra que todo este sistema del viejo pacto, del pacto antiguo, se había realmente terminado y culminó con éxito con el nuevo pacto que nos hace a cada uno de nosotros el templo del Dios viviente. Esa es una noticia grandísima. Es una noticia fabulosa. Es algo maravilloso porque Dios se desplazó de 4 paredes para venir a habitar en ti y en mí. ¡Qué privilegio! ¡Qué honor! De que el Dios Todopoderoso pueda aceptarte a ti, hacer de ti su vivienda, su templo, el lugar donde Él quiere permanecer para siempre. Es increíble, pero es real. Y ahora nosotros a veces no le damos cabida en nosotros, no queremos permitir este bendito privilegio, no queremos aceptar esta magna oportunidad de que seamos convertidos en la morada de Dios, en casa de Dios. Y la gente que ha rechazado esta oportunidad, este grandísimo privilegio, prefieren convencerse de que van a encontrarse con Dios en X o Y lugar. Van a encontrarse con Dios ahí en la montaña. Van a encontrarse con Dios ahí en el Jordán. Van a encontrarse ahí con Dios en X o Y iglesia, en X o Y casa de culto. Se confunden, se están engañándose y por esa razón rechazan el privilegio, el honor de ser la casa de Dios, el templo de Dios. Pero el apóstol ahí nos quiere hacer entender eso, porque el pueblo de Dios no lo está entendiendo, que el pueblo de Dios es un pueblo regado en el mundo entero y que a través de cada individuo Dios se manifiesta, porque cada individuo, cada hijo suyo es un templo que Él ha colocado en medio de este mundo perverso y maligno. Nosotros realmente no estamos entendiendo las cosas y estamos dejando que el engaño se apodera de nosotros, se apodera de nuestra conciencia y nos robe el privilegio, el gozo eterno de saber que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Esto deberíamos estar felices.
deberíamos estar contentos, deberíamos sentirnos honrados, deberíamos sentir que es el máximo privilegio de que tú, un mortal, un ser humano, Dios ha decidido hacer de ti su casa, su habitación, donde realmente el Padre y el Hijo viene y se habita en ti y en mí a través del Espíritu Santo. La imaginación del humano no lo entiende, no lo comprende y prefieren estar en una mentira pensando es que no, voy a la iglesia a encontrarme con Dios. Si la iglesia realmente no se ve, porque la iglesia está en todo el mundo, donde quiera que hay uno o dos donde están repartidos, es la iglesia de Dios. Y ahora tú eres esta casa, esta habitación suya. Yo soy esta casa y esta habitación suya en el barrio donde vivimos, en el país donde estamos. Cada uno que somos hijos de Dios, somos el templo de Dios presente en medio de este mundo maligno y perverso, en medio de los mundanos. Pero no se entiende eso, creen que es simplemente una cuestión, es que yo soy cristiano, entonces estoy asistiendo en X o Y parte, no se ha podido ver con los ojos de la fe esta realidad espiritual. Y preferimos vivir un engaño. Y por esa razón los hombres se aprovechan y esclavizan a los demás y esclavizan la conciencia, como ha dicho el Señor Jesucristo, como hacían los fariseos y los saduceos, rodeaban la tierra para hacer un prosélito, pero una vez conseguido, lo vuelven doble veces más hijo del infierno que de ellos mismos. Eso es lo que está sucediendo ahora. Porque los evangelistas, los pastores, los ministros, todos salen a evangelizar, pero después de haber evangelizado y cojan todo eso y los aglomeran en un rincón allá donde ellos dicen, estos me pertenecen, estos son míos, y les lavan el cerebro y les venden que la idea, ese es el único lugar donde se puede encontrar con Dios. Pero este Dios es ellos, porque el Dios verdadero quiere que tú seas su templo y que yo sea su templo y que Él permanezca en ti y en mí y que las 25 horas, cuando digo 25 horas, estoy diciendo para siempre, todos los días, porque ese es el plan de Dios, es decir, en nosotros, Él duerme ahí con nosotros cuando estamos durmiendo, cuando estamos levantando, Él se levanta porque ese es su casa, es su templo, es su habitación. Estamos bañándonos, Él está bañando, estamos comiendo, Él está comiendo, estamos vistiéndonos, Él está vistiendo, estamos saliendo a trabajar, Él sale a trabajar. No es que Él se quede en un rincón allá, estamos yendo a estudiar, Él sale a estudiar, estamos yendo a la universidad, Él va a la universidad, estamos yendo al colegio, Él va al colegio, estamos yendo a mercar, Él va a mercar, estamos yendo en reunión con cualquier persona, Él está ahí en reunión. Ese es el Dios real que nosotros tenemos.
No es un Dios que se queda ahí en un rinconcito, entonces nos vamos allá cada domingo, cada miércoles o cada día que podamos ir, entonces nos vamos allá y Él se encuentra con nosotros y le decimos, bienvenido, Señor. No, ese no es el Dios verdadero. El Dios verdadero que nosotros tenemos quiere estar con nosotros y en nosotros todos los 365, 66 días si el año es bisiesto. Él quiere estar con nosotros las 24 horas y X tercios que existen. Por esa razón decimos las 25 horas. No es un Dios que dejamos en un rincón y nosotros que vamos a encontrarnos con Él y es cuando llegamos ahí, entonces le cantamos, entonces que porque Él está ahí sentado y lo encerramos cuando la reunión se termina, el lugar se encierra, entonces Él se encierre ahí o Él sale para el cielo y deja que todo ahí hasta la próxima oportunidad. No, hermanos. Esa es una filosofía hueca, es una filosofía mentirosa, es una enseñanza de fábulas, porque el Dios nuestro quiere estar con nosotros y en nosotros, porque eso fue la promesa del Señor Jesucristo. Mi Padre y yo vendremos y haremos morada en Él, es decir, en ti. Y morada en mí significa cada hijo de Dios. Donde se encuentra, Dios está ahí. Por esa razón vivimos la vida cristiana tan mala. Vivimos que la vida cristiana, una vida cristiana engañada, una vida cristiana mentirosa, una vida cristiana falsa, porque desconocemos la presencia de Dios a través de nosotros y en nosotros. Qué increíble, ¿eh? Ese grandioso privilegio. Y por esta razón el apóstol lo dice sorprendido y preguntando, ¿no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No lo sabéis? Es vergonzoso. Es vergonzoso que nos llamamos cristianos y que no hemos entendido de que Dios dejó el cielo para venir a vivir en ti y en mí. ¿No lo entendemos? Es increíble. No hemos entendido en el barrio donde el Señor nos ha sembrado. Él ha sembrado su templo ahí y que a través de nosotros, cuando la gente está hablando sin darse cuenta, sin saberlo, Dios les está escuchando, Dios les está hablando. Por esa razón vivimos una vida tan negligente. Por esa razón deshonramos al Señor. Por esa razón que como realmente muchos no entienden este grandísimo privilegio, por esta razón se comportan así tan mal. Por esta razón deshonran el nombre que ha sido invocado sobre nosotros. Pero no, hermano. Esto no es así. Nosotros en estos últimos días que el mundo realmente está llegando a este fin total, donde el Señor Jesucristo viene a buscar a los suyos. Por esa razón Él decía, yo vendré y os tomaré a mí mismo. Él viene, Él retorna para recoger a sí mismo. Porque ese es la omnipresencia de Dios. Puede estar en todo lugar al mismo tiempo porque Él lo llena todo. Y nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos
Y como no lo entendemos ni lo comprendemos, por esta razón es imposible vivirlo. Es imposible que tú entiendas de que Dios está en ti y que donde quiera que tú vayas, Dios está ahí. Los ojos que te están mirando al Señor, y a veces que muchos decían es que yo quisiera ver a Dios, yo quisiera conocer a Dios, cuando realmente por esa razón el Señor Jesucristo sí decía a Felipe, cuando le dice Felipe, Señor, muéstrenos al Padre y nos basta. Y el Señor se sorprendió y dijo, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y no me han visto todavía, no me reconocen. No les he dicho que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Ahora nosotros podemos entender eso. Porque el Señor Jesucristo está en ti, está en mí. En este momento, ahí Él está hablando contigo. Es Él que está hablando. Pero claro, como nosotros no discernimos, porque que claro, Él no aparece en tremendo Mercedes-Benz o en Rolls-Royce, o no aparece en yates. Por esa razón, los judíos no lo aceptaron en aquel tiempo. Habían dicho, pero eso es imposible que este hombre que conocemos ahí están su mamá, sus hermanos, ahí están, que ahí yo les conozco. ¿Cómo se atreve a decir que él es hijo de Dios? Claro que para ellos les parecía una brutalidad, para ellos les parecía que era una herejía, cuando realmente los herejes eran ellos, porque ellos no supieron discernir la presencia de Dios en medio de ellos, porque ellos estaban esperando que el Mesías fuese el hijo de la persona más poderosa o más rica en aquel entonces, porque ellos pensaban que el dinero era realmente el favor de Dios. Por esa razón que Pedro sí dice al Señor, pero Señor, si es difícil que un rico entre en el reino, entonces nadie va a ser salvo. Cuando el Señor dijo, no, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Claro que sí. Dios está andando en la tierra todo el momento a través de cada uno de sus hijos. Pero estos hijos ni siquiera se dan cuenta. A veces se esgrime, no, sois el templo de Dios. Pero es un decir para muchos. Pero ellos no lo toman como real, ni siquiera se imaginan lo que están diciendo. Pero ahí el apóstol quiere que tú entiendas, de que tú sepas qué significa eso. Significa Dios a través tuyo está en el lugar donde tú estás. Está hablando con todos los que están ahí a tu alrededor, está viviendo, y todas las miradas feas, todos los gestos indebidos, todas las palabras, todo lo que hacemos cuando creemos que estamos haciendo eso es al individuo, estamos haciendo eso es al Señor. Por esa razón, en el juicio final que leemos en Mateo 25, cuando el rey se sienta en su trono, el juez se sienta en su trono y separa las ovejas de los cabritos, entonces lo de la derecha, si les va a decir, yo estuve en la cárcel, viniste a verme, yo tuve hambre, me diste de comer, yo estaba desnudo, me revestisteis, yo estaba en la cárcel, viniste a verme. Y van a decir, pero Señor, ¿en qué momento? Nosotros nunca te hemos hecho eso. Dice, cada vez que hicieran eso con alguno de estos pequeños, es a mí. Claro que sí, porque Él vive
en sus hijos. Increíble, maravilloso. Él vive en sus hijos. ¿Y nosotros no lo entendemos? Nosotros estamos tratando de buscar a Dios atentamente ahí como ciegos que están tratando en medio de oscuridad buscando un objeto, cuando realmente este Dios está en nosotros y con nosotros, permanece las 25 horas con nosotros, los 365, si el año es secular o si el año es bisiesto, entonces los 366 días está ahí, pero nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque las ganas que tenemos de este mundo no nos deja ver. Nuestra visión es una visión nublada. Nuestro entendimiento ha sido enceguecido por los cuentos, por las historietas, por las fábulas que Satanás ha diseñado y ha presentado a través de sus hombres que tratan de enceguecer el entendimiento del pueblo de Dios. No, mis queridos, no es así. Es el momento que nosotros realmente podamos levantarnos y sacudirnos de todos estos polvos, de tanto dormitar, de tanto roncar, de tanto desear lo que está alrededor de nosotros, y lo maravilloso, lo grandioso, no lo estamos viendo porque nos preocupamos por el celular de última generación, nos preocupamos por el televisor de última generación, nos preocupamos por la vestimenta de Yves Saint Laurent, nos preocupamos por el tenis de Adidas, entonces el original, y para nosotros que nos enredamos en un lodo y nos estamos ensuciando, cada día ensuciándonos, y estamos perdiendo la realidad de que tenemos que vivir. Es increíble eso. Este magno privilegio, este honor grandísimo que Dios, el dueño del universo, el creador del universo, ha concedido a cada uno de nosotros a través del Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección y su ascensión y su estadía en la presencia de Dios y su retorno para llevarnos a casa. Estamos perdiendo esta delicia, este honor, este privilegio, sabiendo de que en este cuerpito la deidad está morando. Maravilloso, glorioso. Pero, hermanos, ya es tiempo de dejar de dormir tanto, de dejar de roncar tanto, de dejar que estos individuos nos cojan en la mano y nos están esmeciendo ahí con sus cuenticos, con sus historietas, con sus fábulas, con sus risas, con sus músicas y con sus chistes y con todo eso, y nos están meciendo y estamos roncando y no sabemos siquiera quiénes somos. Qué vergonzoso. Es terrible eso. Ahora puedo entender por qué razón vivimos tan despreocupado así. Es como si nada estuviese sucediendo cuando realmente todo está sucediendo. Por esa razón estamos tan despistados, o el pueblo de Dios está tan despistados. Por esta razón, esta gran apostasía, donde realmente, porque nadie sabe quién es,
Entonces cualquier individuo viene y le dice, tú eres un mico, dice, sí, claro, soy un mico. Tú eres un perro, sí, claro, soy un perro. Tú eres un pájaro, sí, claro, soy un pájaro. Que claro, todos, ninguno saben realmente quién es. Pero no, hermano, si tú no sabes quién eres, significa que tú estás dejándote robar este honor, este privilegio que Papá Dios te ha concedido, pero tú no lo estás disfrutando y lo estás rechazando. Y por supuesto, al rechazarlo, pues no puede hacerse efectivo en ti. Es normal. Porque si alguien no sabe el valor de lo que tiene, pues seguirá viviendo tal como se está viviendo. Se enlodará porque pensará que el lodo es su forma de vivir. No. Por esta razón dice, ¿no sabéis que sois el templo del Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y va más, si alguno, escuche bien eso, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Ahora podemos entender bien cuando el Señor, si llega, dice, el anticristo se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Claro, como cada uno de nosotros somos templo de Dios, entonces quien quiera que permitimos que domina nuestra conciencia, nuestro entendimiento, que nos esclaviza, entonces se pone en el templo de Dios como Dios y nosotros como sus esclavos, entonces estamos deshonrando al Señor y Él toma el lugar del Señor y es a Él que vemos, es a Él que contemplamos y por esta razón se nos dice eso. Claro, el anticristo, todos estos que se paran delante de los hermanos y les sacan, les quitan el privilegio de ser la casa de Dios, son anticristos. Todos los que esclavizan la conciencia de los hermanos son anticristos. Todos los que se transforman en los ídolos del pueblo son anticristos. Porque los hermanos son capaces de decir, es que muchos han dicho, es que yo soy capaz de morir por mi pastor. ¿Cómo así? Estoy capaz de morir por esta iglesia, porque esta iglesia donde estoy es mi iglesia. ¿Cómo así? ¿Cómo así? No se está entendiendo el asunto. Claro, por esta razón vivimos tan mal. Por esta razón, el mundo no ha podido ver al Señor Jesucristo en nosotros. Por esta razón, el nombre del Señor Jesucristo ha sido blasfemado en medio del mundo, así como en el tiempo del pueblo Israel, el nombre de Dios había sido blasfemado por todos los gentiles hasta cuando llegaron, destruyeron el templo, es blasfemando el nombre de Dios, pero por culpa de ellos, porque ellos veían en el templo simplemente un edificio. No entendían realmente de que Dios vivía ahí con ellos. Por esa razón erigían estatuas. Por esa razón adoraban a las estrellas, adoraban a la reina del cielo, a la luna, al sol, porque no lo entendían, no lo valoraban.
Así como hoy en día muchos de nosotros no valoramos, no entendemos o no comprendemos qué significa de que somos la casa de Dios, somos el templo de Dios y que el Padre, el Hijo, vive en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ahora, por esa razón, cada vez que van al chuzo o al hueco allá o a las 4 paredes, que ellos que dicen, entonces escriben, bienvenido al Espíritu Santo. Claro que porque el Espíritu Santo no mora en ellos, no vive en ellos, entonces pretenden darle bienvenida cada vez que se reúnan, o cada domingo, o cada el momento que hay un servicio, y piensan realmente que el Espíritu está llegando ahí agachadito, entonces para animarlo y le dicen bienvenido y piensan que se va a ponerse contento, cuando realmente cada vez que le dicen bienvenido, lo están entristeciendo porque ese bienvenido significa que él no es el huésped permanente en la casa. ¿Qué tal uno llegando a su casa y le dicen bienvenido? Entonces, y después le dicen, bueno, chao, 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 chao. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Si el plan de Dios es que seamos su casa, y si alguno destruye el templo de Dios, mire bien eso, el que se atreve a meterse con el templo de Dios, el que se atreve a apoderarse del templo de Dios, el que se atreve realmente a entrar en el templo de Dios, por esa razón hoy en día, a través del mesmerismo, a través del hipnotismo, a través de la psicología, entonces muchos están metiéndose en el templo de Dios porque que los cristianos no han entendido tanto, están tan falto de entendimiento, de sabiduría, entonces van a donde psicólogos y los psicólogos están tratando de meterse en su mente, de decirles qué tienen que hacer y ellos dicen, sí señor, eso es lo que hay que hacer, eso que hay que hacer, sí señora, es lo que tiene que hacer porque ellos no han dado cabida al Espíritu de Dios, a la presencia del Padre y del Hijo en la persona de su Espíritu Santo. ¡Qué tristeza! ¡Qué vergüenza para nosotros como cristianos de no entender lo que estamos viviendo! Claro, por esa razón se convierten estos espacios en un club social, donde cada uno va y exhibe su ropa, exhibe su marca, exhibe su carro, exhibe su dinero, se exhibe a sí mismo y quiere que los demás le abrazan, le hacen sentir importante, porque ellos se convierten en anticristos y que ellos sacan al Señor Jesucristo y al Padre, pero ellos continúan diciendo, nosotros somos hijos de Dios. Increíble, pero cierto. No, mis amados, por favor, que se despiertan de ese letargo tan profundo, de estos ronquidos, de tanto dormitar, no. Porque nosotros mismos somos los que nos ofrecemos para que el diablo haga fiesta con nosotros. Porque no hemos entendido, hemos escuchado otras voces. Estamos escuchando, el Señor Jesucristo dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen y no siguen a otro. Pero si nosotros estamos siguiendo a otro, si nosotros estamos oyendo a otro, por esa razón otro nos diseña una forma de vivir. Claro, ahí está. Pero si alguno destruyere el templo de Dios, Dios
le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tú y yo, ¿qué somos? Santo. ¿Por qué razón somos santos? Porque la presencia del santo se manifiesta en nosotros. Porque somos la casa de Dios. Somos su templo. Él vive ahí, en nosotros. Y muchos dicen que no han visto a Dios. Y todos los días lo están viendo. A través del hermano. A través de la hermana. Ahí está. Pero los dos, ni el hermano, ni la hermana, ni el otro, saben que son el templo de Dios. Por esa razón, no se honra a Dios con nuestro cuerpo, porque Él dice, honra a Dios con vuestro cuerpo. No hemos entendido. No hemos entendido cuando el Señor dice en Romanos el capítulo 12, os ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Claro. Muchos creen es ir a gritar en una parte, brincar y saltar y sudarse un poquito, desmayarse, revolcarse en el piso. Muchos hacen que como los perros ladran y otros hacen que los ministros les pisan y andan encima de ellos. Y no, pero es un desastre total. Claro, ¿cómo no va a ser un desastre si no entiende, si no sabe lo que realmente está pasando? Y el otro que está pisoteando, que está haciendo desmayar, que está hipnotizando, que es Satanás en la persona del que está ahí presente, se está riendo, se está mofando, se está burlando. Y el anticristo está ahí siempre con ellos, pero ellos están buscando anticristo otra parte. Están buscando otra parte. Están buscando un gobernante terrenal que es real, que es el anticristo. Están buscando una máquina, un computador. Están buscando el 666. Es como si el número, la ignorancia es impresionante. Es como si el número era realmente malo. Ellos piensan al decir 666, entonces si de pronto encuentran una casa que tiene el número 666 o de pronto que viven en un barrio y el número de esta casa, entonces piensan que es del anticristo. Ese es una burla. Es no hacer diferencia entre lo que es santo y lo que es profano. Es una ignorancia impresionante en el pueblo de Dios. Pero ¿por qué esta ignorancia? Porque desechan al Espíritu de Dios, no permiten al Señor Jesucristo y al Padre habitar en ellos, entonces los espíritus inmundos habitan en ellos y toman las manifestaciones diabólicas, las manifestaciones demoníacas, como si fueran las manifestaciones del Espíritu de Dios, porque ellos no conocen la manifestación del Espíritu de Dios. Porque si Él no vive ahí, ¿cómo va a manifestarse? Increíble. Increíble la situación del pueblo de Dios. Ya es hora, hermanos. Ya es hora
que podamos realmente poner seriedad en este asunto. ¿Qué cantidad de hermanos, de entre comillas hermanos, que han bajado a la tumba con todas estas mentiras, pensando que el día que el Señor Jesucristo retorne, se van a levantar y encuentran la tremenda noticia: nunca os conocí, apartaos de mí, obrero de maldad? ¿Por qué razón? Porque preferían estar pensando en la casa, preferían estar pensando en qué vestirse, en qué comer, preferían estar pensando en cuánto dinero necesitan, cuánto sueldo. No me es suficiente porque tengo muchos gastos. Ellos preferían eso, o preferían los aplausos, preferían los abrazos, preferían la muchedumbre, preferían que todo eso, cuando realmente lo que deberían desear es este bendito honor y privilegio de que yo, la casa de Dios, ¡uy, qué maravilla! El templo de Dios donde el Eterno viene a vivir en mí y que yo estoy viviendo con Él y en Él y Él en mí. ¡Qué honor! Pero no. Así como Israel no entendió el templo, y mire lo que sucedió, así muchos no entienden. Y por esa razón, el nombre de Dios es blasfemado. Por esa razón venden a Dios como si fuera mercante. Por esa razón todo en estos huecos, en estas sinagogas de Satanás, en estas iglesias de Satanás, casas de Satanás, todo se vende. Se vende CD, se vende Biblia, se vende buñuelos, se vende arepa, se vende tinto, se vende predicaciones, se vende oración. ¿Qué no se vende? Claro, no se entiende. Es simplemente un negocio más. Es simplemente eso, un negocio más. Pero hay de aquellos, porque si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es. Pero es necesario que tú te des cuenta de lo que Dios te ha dado, del honor que el Señor te ha hecho. Es necesario. Y para eso necesitamos despertarnos de este letargo tan absurdo. Necesitamos. Pero ¿cómo no lo podemos hacer? Por nosotros mismos. Nos resta decir: Señor, perdónanos por nuestra ignorancia, perdónanos por no haber entendido estas cosas, perdónanos por habernos prestado a los demonios para que nos encegueceran, para que nos colocaran hierro caliente en los ojos y quemarnos la vista, por habernos prestado para que derritieran plomo y nos echaran en los oídos para no escucharte. Señor, perdónanos porque tu pueblo te ha echado de tu casa y por esa razón, hoy por hoy, ninguno de nosotros entendemos de que somos su casa, de que tú quieres vivir
en nosotros y con nosotros. Perdónanos y ayúdenos, oh bendito Señor, a partir de esta noche, tu Santo Espíritu pueda darnos vista, pueda darnos oído, pueda convencernos realmente de pecado, de justicia y de juicio. Y así podamos tener cerviz suave y podamos entregarnos a ti para que tú puedas hacernos tu casa, tu morada y tu habitación y tu templo, desde ahora por los siglos sempiternos. Padre, por favor, perdona nuestra ignorancia, perdona nuestra apatía, perdona nuestra negligencia, perdona nuestra ineptitud, porque nos hemos dejado distraer por las payasadas de los demonios. Hemos preferido que nos hagan reír a través de sus chistes, de sus cuentos, de sus historietas, de sus fábulas, y hemos dejado de escuchar tu santísima voz. Por favor, perdónanos. Ayúdenos de aquí en adelante. Seamos prestos para escucharte solamente a ti, y que tu Santo Espíritu pueda realizar la obra que tú quieres que realice en nosotros, para que realmente seamos tu templo para tu honra y tu gloria. En tus manos nos encomendamos en esta noche. Gracias por amarnos. Gracias por bendecirnos. Gracias porque el tiempo de gracia todavía está abierto. Ayúdenos a entrar. Haznos entrar para la honra y la gloria tuya y el bienestar nuestro. En el sacrosanto nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro todo, te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén. Amén. Gloria a ti. Amados, que el Señor nos bendiga y nos guarde en esta noche. Que haga su trabajo en nosotros para su honra y su gloria. Dulce sueño, feliz descanso y a la próxima. Buenas noches.